Hola chicos, bienvenidos nuevamente a Física 1 de Ingeniería Agrícola. Vamos a continuar resolviendo más ejercicios como ya es de costumbre. Esta sesión la vamos a tomar para hacer resolución de ejercicios. Hoy les voy a resolver algunos ejercicios correspondientes a lanzamiento de proyectil. Ya hemos visto ejercicios sobre velocidad, movimiento con velocidad constante, movimiento con aceleración constante, movimientos en caída libre de los cuerpos. Y ahora vamos a ver un movimiento donde podríamos decir que es una combinación del movimiento en una sola dimensión, un movimiento rectilíneo que se mueve en la dirección horizontal y en la dirección vertical. ¿Sí? Básicamente, un lanzamiento de proyectil es un movimiento que se da en dos direcciones, en las dos direcciones, en la dirección vertical y en la dirección horizontal. Entonces, este movimiento nosotros lo podemos describir de una manera sencilla, dividiéndolo en dos movimientos, ¿sí? Y al conseguir las soluciones para cada uno de esos movimientos, podemos tener la solución global para todo el problema. ¿Sí? Entonces, la forma sencilla es dividirlo en un movimiento que es horizontal y en un movimiento que es vertical, para los cuales son exactamente las mismas ecuaciones, solo que uno es en el eje vertical y el otro es en el eje horizontal. Entonces, comencemos con este problema que tenemos acá. Dice, un bombero a una distancia de un edificio en llamas dirige un chorro de agua desde una manguera en un ángulo θ inicial sobre la horizontal, como se muestra en la figura. Si la rapidez del chorro es v sub i, nos preguntan en qué altura h el agua golpea el edificio. Bueno, entonces vemos aquí en la gráfica que tenemos un bombero que está echando agua. El agua hace un movimiento parabólico, como también se conoce este movimiento, movimiento parabólico o movimiento de proyectiles. ¿Sí? Va echando agua y cae en un punto en el edificio. Vea que hay un ángulo y esta agua cae justo en este punto debido a la velocidad inicial, al ángulo con el que se está lanzando y la distancia que lo separa. Si nosotros variamos alguna de estas magnitudes, esta altura h va a variar, ¿sí? Porque depende de cada una de estas. Por ejemplo, con la misma velocidad y el mismo ángulo, si colocamos al bombero en este punto, entonces el agua pasaría por encima del edificio. Por ejemplo, si lo colocamos en D medio. Sí, entonces dependiendo de la configuración del sistema, nosotros podemos calcular a qué altura va a llegar. ¿De qué nos sirve esto? Nos sirve porque precisamente los bomberos pueden saber, dependiendo de dónde esté el mayor daño y dónde tengan que atacar primero el daño, pueden saber dónde ubicarse y dónde no para hacer un mejor trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos este ejercicio y lo dividimos en dos componentes. Componente horizontal y componente vertical. Aquí tenemos componente horizontal, componente vertical. ¿Sí? Entonces resolvemos para sus componentes por separado. Tomamos la componente horizontal del desplazamiento, ¿sí? Y calculamos cuál va a ser su desplazamiento.
¿De qué nos sirve conocer el desplazamiento? El desplazamiento está asociado con la velocidad que conocemos acá, v sub i, y el tiempo, ¿sí? Si de la componente horizontal podemos calcular el tiempo requerido para que el agua llegue desde acá hasta acá, entonces ese tiempo nos va a servir para poder calcular cuál es la altura h. Vean, si analizamos este problema no se nos da ningún dato numérico. Nos dice que hay una velocidad v sub i, nos preguntan una altura h, tenemos un ángulo θ sub i, una distancia d. Son solamente datos algebraicos, ¿sí? Pero eso no es ningún problema, resolvemos nuestro problema como un problema algebraico, no sacamos ninguna cuentica numérica al final, sino que al final nos queda una expresión, ¿sí? Resolverlo de esta manera es más práctico. ¿Por qué? Porque al llegar a la solución final nosotros podemos tener mucho más información que si simplemente calculamos un numerito. Entonces, tomamos para la componente horizontal, sabemos que la posición final va a ser igual a la velocidad, pero vean que la velocidad ahora, como aquí tenemos una velocidad que sale en este sentido, esta velocidad va a tener dos componentes, va a tener una componente X y va a tener una componente Y. Recordemos que la velocidad es un vector, ¿sí? Entonces, si ese vector se está moviendo de forma oblicua o inclinada, ¿sí? Es decir, que se mueve en las dos direcciones, ¿sí? En las dos dimensiones al mismo tiempo, entonces tenemos que descomponer esa velocidad. Entonces, para X va a ser velocidad en X, para Y va a ser velocidad en Y. Como estamos hablando de la velocidad inicial, entonces será velocidad en X inicial por el tiempo. ¿A quién va a corresponder la velocidad en X inicial? Bueno, si tenemos un triángulo, ¿sí? Si aquí tenemos el ángulo, si este es el ángulo, θ inicial, que bueno, ahí ya lo tenemos escrito, entonces esta componente corresponde a el cateto adyacente. Entonces sabemos que sería la velocidad inicial multiplicada por el coseno del ángulo. Y eso lo multiplicamos por el tiempo y obtenemos la posición final. Como ya la posición la sabemos, nos dicen que está dado a una distancia d, simplemente despejamos el tiempo que le va a llevar al agua a llegar hasta el punto requerido, ¿sí? Entonces tenemos que el tiempo va a ser igual a la distancia d, que es dada, entre la velocidad en la componente, la velocidad inicial en la componente x, que es velocidad inicial por el coseno de θ inicial. Ahora con este tiempo vamos y calculamos esta altura h que está acá, que esto corresponde simplemente con una posición en y, ¿sí? Entonces decimos que nuestra y final, si decimos que este es el punto inicial, este va a ser el punto final. Vean que el punto inicial del agua es este punto de acá cuando sale y este va a ser el punto cuando llega. Si decimos que sale a partir de 0 metros. Entonces, la posición final es igual a la posición inicial, pero si es 0, no la escribimos, más la velocidad inicial en y por el tiempo, más un medio de la aceleración en y por el tiempo al cuadrado. Ahora, aquí, ¿quién es la velocidad inicial en y? La componente en y de la velocidad. Como estamos en el cateto opuesto al ángulo, entonces será con el seno del ángulo. Entonces nos queda velocidad inicial por el seno del ángulo, por el tiempo. Vean, el tiempo es esta expresión que tenemos acá, que la sustituimos aquí, más un medio de la aceleración, pero la aceleración es la aceleración de la gravedad que siempre va en esta dirección,
entonces es negativo. Gravedad entre 2, porque es un medio de la gravedad por el tiempo, que es esta misma expresión que tenemos acá, elevada al cuadrado. ¿Sí? Al resolver esto, multiplicamos esto por esto. Aquí también podemos resolver, pero si nos damos cuenta, aquí nos queda seno del ángulo entre coseno del ángulo, y eso es igual a la tangente del ángulo. Entonces nos queda velocidad inicial, con esta velocidad inicial se cancela, seno entre coseno es tangente, nos queda d por la tangente del ángulo, menos la gravedad por la distancia al cuadrado, dividido para 2 veces la velocidad inicial elevada al cuadrado por el coseno cuadrado del ángulo. Entonces, la altura h a la que llegará el agua vendrá dada por esta expresión, ¿sí? Como le dije inicialmente, cuando tenemos la expresión algebraica, eso nos da mucho más información. ¿Por qué? Porque si hubiésemos sacado la cuentica, tendríamos simplemente un numerito allí y ya. Si vamos por aquí sustituyendo, llegamos al final y tenemos un numerito. En cambio acá, al tener la ecuación, nosotros sabemos que, por ejemplo, si necesitamos ir hasta una altura mayor, manteniendo la misma velocidad y el mismo ángulo, simplemente lo que tenemos es, o podemos jugar con el ángulo, o con la velocidad, o con la distancia para tener un alcance mayor, ¿sí? Por ejemplo, si disminuimos la distancia un poquito, podríamos llegar un poquito más alto. Bueno, habría que sacar la cuenta. Pero de aquí vemos cuáles son las variables que podemos cambiar para variar esa altura a la que deseamos llegar. Ahora resolvamos otro ejercicio de lanzamiento de proyectil. Este básicamente es un proyectil lo que se lanza, ¿sí? Nos dice, para iniciar una avalancha en una pendiente de la montaña, un obús de artillería es básicamente un armamento, ¿sí? Como podría ser como esto, un cañón, es básicamente un cañón que lanza una bala. Es disparado con una velocidad inicial de 300 metros sobre segundo a un ángulo de 55 sobre la horizontal. Es decir, si colocamos acá la horizontal y este cañón es disparado en este sentido, entonces este ángulo sería 55 grados. Eso es un grado. Ustedes me creen que es un grado allí. Entonces, para iniciar una avalancha en una pendiente de la montaña, un obús de artillería es disparado con una velocidad inicial de 300 metros sobre segundo a 55 grados sobre la horizontal. Explota en la ladera 42 segundos después de ser disparado. Entonces preguntan, ¿cuáles son las coordenadas X y Y donde explota el obús en relación con su punto de disparo? ¿Sí? Entonces tenemos que calcular una componente X y una componente Y. Vemos que de aquí va a salir la bala y va a caer en algún punto. ¿Sí? El punto puede ser aquí, o si esto es una montaña también, puede ser acá, ¿sí? Dependiendo. Por ejemplo, si esta es la horizontal, puede ser que caiga en un punto por acá, donde va a tener una altura Y y un desplazamiento horizontal X. ¿Sí? Entonces esto es lo que hay que calcular. O de repente la montaña era así, y para caer más abajo. Puede ser de cualquier manera. Entonces, resolvemos para las componentes X y para la componente Y. ¿Sí? Siempre todos estos problemas
lo vamos a tratar, los lanzamientos de proyectiles, dividiendo el problema en el movimiento en la componente X y el movimiento en la componente Y. Entonces tenemos una velocidad inicial de 300, tenemos un ángulo inicial al que está colocado el obús y un tiempo, ¿sí? Si tenemos velocidad y tiempo, podemos calcular una distancia. Entonces, calcular la posición no es para nada complicado. Simplemente decimos, si calculamos la componente en Y, es disparado, sale y él explota cuando cae o cuando choca con algo, ¿sí? Entonces, se dispara a una cierta velocidad, viaja en el tiempo y cuando choca con algo o que cae al suelo, explota y se sabe el tiempo porque se escucha la explosión, ¿sí? Entonces se dispara, cuando se escucha la explosión, allí es donde cayó. Entonces con esto, con el tiempo de viaje y la velocidad, podemos saber cuál fue la distancia recorrida. Entonces X final va a ser igual a la velocidad inicial en X por el tiempo. Vean que no es solamente esta velocidad, es la velocidad inicial en X, ¿sí? Entonces de acá tenemos que descomponer, aquí sacamos velocidad en Y y aquí sacamos velocidad en X, ¿sí? Si es inicial, sería velocidad en X inicial y aquí inicial. ¿A qué corresponde esto? Como habíamos visto en el ejercicio anterior, la velocidad en X, como está adyacente al ángulo, es velocidad inicial por el coseno del ángulo, por el tiempo. Entonces aquí no nos queda más que sustituir velocidad por velocidad, coseno del ángulo, colocamos el valor del ángulo, 55, y el tiempo, y eso nos da una distancia de 7.23 por 10 a la 3 metros. ¿Sí? Esa es la coordenada en X. ¿Sí? Ahora nos toca calcular la componente Y. ¿Qué hacemos? Exactamente la misma. Lo único es que ahora vamos a tener una aceleración. ¿Sí? Si recuerdan de los recursos que se le han dejado, pero les vuelvo a recordar para que lo tengan siempre presente, cuando estudiamos lanzamiento de proyectil, las ecuaciones para la componente en X nunca llevan aceleración. ¿Por qué? Porque el movimiento en el eje X no se acelera nunca. Nunca se acelera, ¿sí? En condiciones ideales, nunca se acelera. Después que sale el movimiento, él va sin ninguna aceleración, va a llevar la velocidad con la que salió, ¿sí? Pero en la componente Y sí se acelera. ¿Y cuál es la aceleración? La aceleración de la gravedad. ¿Por qué? Porque la Tierra siempre va a atraer hacia ella a cualquier objeto que esté dentro del rango de atracción gravitacional. Entonces, la Tierra siempre va a atraerle, como esto va a ir en el aire, por eso es que hace básicamente este movimiento de proyectil, por eso es que sale, él sale hacia arriba, pero la aceleración lo atrae hacia la Tierra y él va poco a poco curveando, 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 hasta que llega a la Tierra, hasta que es atraído completamente. Por eso siempre va a haber la aceleración de la gravedad en la componente Y, pero en la componente X nunca hay aceleración, no hay ninguna aceleración en la componente X. Entonces, tenemos la velocidad inicial, que es la velocidad inicial por el seno del ángulo, por el tiempo, que conocemos acá, menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esto simplemente sustituimos y igual a velocidad inicial por seno de teta, que es el seno de 55, por el tiempo, menos 1/2, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado,
por 42 segundos al cuadrado. Y nos da una posición en Y de 1.68 por 10 a la 3 metros. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que se disparó y cayó en una montaña que estaba por acá a 1.68 metros y a 7.23 metros en la horizontal. En este punto más o menos habrá caído. Espero vayan entendiendo. Si no, si les queda duda, para aclarar la duda, regresen el video y vean una y otra vez el video hasta que lo entiendan, y si no, bueno, solicitan una tutoría y en tutorial yo les explico lo que no hayan entendido. Y entonces pasamos a resolver nuestro próximo ejercicio. Este ejercicio nos dice, perdón, en un bar local, un cliente desliza sobre la barra un tarro de cerveza vacío para que lo vuelvan a llenar. El cantinero está momentáneamente distraído y no ve el tarro. Y no ve el tarro que se desliza de la barra y golpea el suelo a 1.4 metros de la base de la barra. Si la altura de la barra es 0.86 metros, preguntan A, ¿con qué velocidad el tarro dejó la barra? Y B, ¿cuál fue la dirección de la velocidad del tarro justo antes de golpear el suelo? Bueno, entonces vemos una grafiquita de qué es lo que está sucediendo. Siempre es bueno hacer una gráfica de lo que está sucediendo. Vemos que viene el tarro a una cierta velocidad y como nada lo para, sale de la mesa y cae. Lo que primero que tenemos que ver es cómo se está dando el movimiento. El movimiento viene inicialmente en esta dirección, ¿sí? En la horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que inicialmente el objeto no se está moviendo en el eje Y. ¿Por qué? Si nosotros colocamos nuestro sistema de referencia justo aquí al borde de la barra, ¿sí? Y decimos que este es nuestro punto 0, 0 para X y 0 para Y, entonces a partir de acá podemos comenzar a tomar cuál va a ser el movimiento. ¿Por qué lo tomamos a partir de aquí? Porque nos dice, por ejemplo, el cantinero está momentáneamente distraído y no ve que el tarro se desliza de la barra y golpea el suelo 1.40 metros desde la base. Entonces, 1.40 metros desde la base es desde esta parte de acá, va a recorrer toda esta distancia, ¿sí? 1.4 metros. Entonces, acá está mi 0 para X, pero también está mi 0 para Y. ¿Por qué? Porque el tarro inicialmente se va moviendo solamente en X. ¿Qué quiere decir que se esté moviendo solamente en X? Que va a tener una velocidad inicial en X, pero no va a tener velocidad inicial en Y. Luego, sí va a tener una velocidad en Y. ¿Por qué? Porque él sale de la mesa y comienza a bajar. Cuando comienza a bajar, puede salir con velocidad 0 inicialmente, velocidad en Y igual a 0, pero comienza a ser acelerado por la Tierra, ¿sí? Con la aceleración de la gravedad, y eso va a hacer que aumente su velocidad hasta que llegue al suelo. Entonces comenzamos a resolver, planteamos nuestra ecuación, nos piden en A con qué velocidad el tarro dejó la barra. Es decir, nos dice que se mueve con velocidad en X, pero no nos dice cuál es esa velocidad. Entonces, como nos piden, lo que nos piden es calcular cuál es la velocidad justo cuando pasó por este punto, es decir, cuando dejó la barra. ¿Sí? ¿Qué sabemos?
a qué distancia llegó. Si sabemos a qué distancia llegó, podemos conocer cuál fue su velocidad inicial si logramos determinar cuál es el tiempo requerido para que se dé todo el movimiento. Entonces, para esto planteamos nuestra ecuación para la velocidad x final igual a velocidad inicial por el tiempo. Despejamos el tiempo y nos queda x final igual a velocidad inicial en x. ¿Sí? Ahora, veamos una cosa. Nos están pidiendo precisamente esta velocidad. ¿Cuál es el valor de esta velocidad? Pero estamos despejando tiempo. ¿Por qué lo hacemos? Porque no conocemos ni el valor de la velocidad inicial en x, tampoco conocemos el valor de el tiempo. Es decir, tenemos una ecuación y dos incógnitas. ¿Por qué nos despejamos directamente la velocidad inicial en x? Porque no tenemos otra ecuación en la cual nos pueda aparecer la velocidad inicial en x, ¿sí? Podemos tratar de resolver para la parte vertical, ¿sí? Perdón. Podemos tratar de resolver para la parte vertical, pero allí no nos va a aparecer ninguna componente en x, porque es solamente componente en y, pero sí nos aparece el tiempo, y el tiempo es exactamente el mismo en las dos componentes. ¿Por qué? Porque el tiempo es el que transcurre, ¿sí? Desde que se da el movimiento inicial hasta final. Es el mismo movimiento que se transcurre, es el mismo tiempo para el movimiento en X como para el movimiento en Y. Entonces, el tiempo es el mismo, entonces despejamos el tiempo de manera tal de buscar otra ecuación donde podamos sustituir este tiempo y nos quede una sola incógnita. X final no es ningún problema porque ya lo conocemos, es este 1.4 metros que tenemos acá. Entonces, buscamos una ecuación extra para poder resolver este sistema, hacer un sistema de ecuaciones y resolver. Entonces, en la dirección vertical, en Y, en el mismo tiempo, el tarro corre una distancia vertical que la podemos conseguir a través de esta ecuación que tenemos acá, y final igual a y inicial más velocidad inicial en y por el tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Si decimos, por ejemplo, podemos decir que acá este punto es nuestro cero, decimos que en el piso es el origen, 0, y este punto acá es 0.86 metros. ¿Sí? Es simplemente elegir un sistema de referencia. Lo podemos elegir arriba o lo podemos elegir abajo, da igual. Simplemente es que donde lo elijamos tenemos que poner el signo correcto. Entonces, si el 0 está acá, esto se hace 0. Inicialmente no hay velocidad en y. Entonces, este término que está acá también se hace 0. Y la aceleración es la aceleración de la gravedad, que como va cayendo es negativa. Entonces simplemente sustituimos, la posición final es 0, igual a la posición inicial, 0.86 metros, más la velocidad, todo esto es 0, más un medio de la gravedad, menos 9.8, que multiplica el tiempo. ¿Pero quién es el tiempo? Esta expresión que tenemos aquí, donde x final es 1.4, ¿sí? Si nos damos cuenta, en esta ecuación ahora ya no tenemos más incógnita. La única incógnita es la variable que necesitamos conocer. Entonces, simplemente despejamos un medio que está acá
negativo, pasa al otro lado positivo, 9.8 entre 2 es 4.96, lo coloqué aquí aproximadamente. 1.4 al cuadrado es 1.96 metros cuadrados y lo dividimos para 0.86. ¿Sí? Sacando raíz a ambos lados porque esta velocidad con este cuadrado nos queda al cuadrado, luego tenemos que sacar la raíz y al sacar esa cuenta nos queda una velocidad en X inicial igual a 3.34 metros. ¿Sí? Y esa es la velocidad con la que el tarro ha dejado la mesa. Ahora, la parte B, nos piden cuál fue la dirección de la velocidad del tarro justo antes de golpear el suelo. Es decir, el tarro viene cayendo y golpea al suelo acá. Entonces, la dirección, cada vez que hablemos de dirección es hacia dónde se está moviendo, ¿sí? Va con una velocidad y va con una cierta velocidad y con una cierta dirección. ¿Y quién da la dirección? El ángulo que se forma acá entre la horizontal y la vertical. Entonces, calculamos este ángulo. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, tenemos que plantear nuestras ecuaciones de forma tal de conseguir esa dirección, ese ángulo. ¿Sí? Sabemos que el ángulo lo podemos conseguir con la tangente de el ángulo. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Sí? En este caso, si usamos las magnitudes de las velocidades, va a ser la velocidad en Y final entre la velocidad en X final. Para eso necesitamos conocer cuánto vale Y final. Entonces, Y final va a ser igual a Y inicial más aceleración por el tiempo, pero sabemos que inicialmente esto parte con velocidad 0, luego se acelera con la aceleración de la gravedad, menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Por el tiempo ya habíamos visto que era la distancia horizontal sobre la velocidad inicial, que en este caso ya acabamos de calcular acá cuánto vale la velocidad inicial. Vean, es esta misma expresión de aquí para el tiempo, pero ahora ya podemos sustituir la velocidad inicial, que es 3.34 metros sobre segundo. Y eso nos da una velocidad final en Y de menos 4.11 metros sobre segundo. Menos 4 porque se va dirigiendo hacia abajo. ¿Sí? Entonces es negativa. Pero acá no podemos decir que la dirección es negativa porque se está moviendo simplemente negativa. Es negativa en el eje Y, ¿sí? Entonces en el eje Y podemos decir que se está moviendo hacia abajo. Y en el eje X, como es positiva, podemos decir que se está moviendo hacia la derecha. Ahora, la dirección total de movimiento que se está moviendo en un determinado tiempo, tanto en la dirección X como en la dirección Y, lo determinamos sacando el ángulo con el cual se desplaza entre la dimensión horizontal con la dimensión vertical. Entonces, para eso simplemente tomamos la tangente de θ igual a velocidad final en Y entre velocidad final en X. Ahora, ¿qué habíamos calculado acá? Velocidad en X inicial. Y aquí tenemos velocidad en X final. ¿Es un problema? No tenemos ese valor. ¿Recuerdan lo que le dije hace un momento? En X, en un lanzamiento de proyectil, el objeto o la partícula nunca se acelera. Si nunca se acelera, ¿qué quiere decir esto? De que se mueve con velocidad constante. ¿Sí? Entonces, si la velocidad es constante, la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial y va a ser igual a la velocidad en el medio. Siempre la velocidad va a valer exactamente lo mismo. Entonces, esta velocidad en X final es igual a la velocidad en X inicial. ¿Sí? Para despejar el ángulo, lo que hacemos es tomar la función inversa
de la tangente, tangente a la menos 1, nos queda el ángulo igual a tangente a la menos 1 de la velocidad final sobre la velocidad final en Y sobre la velocidad final en X. Sustituimos los valores, lo que acabamos de conseguir, menos 4.11 dividido para 3.34 metros sobre segundo. Esto se cancela porque el argumento dentro de una función trigonométrica siempre tiene que ser adimensional, no pueden haber dimensiones allí. Nos queda menos 4.11 entre 3.34, tangente inversa de ese valor, y nos da un ángulo de menos 50.9 grados, ¿sí? Esto es lógico, porque si nos estamos moviendo en la horizontal, esto lo que quiere decir es que se mueve con un ángulo de 50.9 por debajo de la horizontal, ¿sí? Es decir, tengo la horizontal acá y se está moviendo hacia acá, ¿sí? Si estuviese hacia acá, fuese positivo, sería por encima de la horizontal. Como va cayendo, va por debajo de la horizontal. Y, bueno, esto es todo, chicos. Espero hayan comprendido. Si no, aprovechen el sistema virtual que les permite ver y ver y ver el video una y otra vez. Y si no, hagan sus anotaciones y nos vemos en la tutoría para realizar, para aclarar todas las dudas que tengan. Me despido de ustedes, chicos. Chao, chao. Nos vemos hasta la próxima.